Felipe Carrillo Puerto es una población del estado mexicano de Quintana Roo, cabecera del municipio de Felipe Carrillo Puerto, situada en el centro del estado, en la zona maya. Felipe Carrillo Puerto fue fundada por los mayas con el nombre de Santa Cruz y fue el centro de los mayas rebeldes durante la Guerra de Castas. En ella está situado el santuario de la Cruz Parlante, conquistada por el ejército mexicano a principios del siglo XX. Fue renombrada como Santa Cruz de Bravo y fue, hasta la década de 1920, la capital del territorio de Quintana Roo, cuando posteriormente fue cedida de nuevo a los mayas y la capital trasladada a Payo Obispo, hoy Chetumal. En el presente video hablaremos acerca del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el cual le daremos a conocer la importancia que tiene el contexto en la educación básica, así como también nos dará a conocer todo acerca de este municipio.
Ubicación. Se encuentra en el corazón del estado de Quintana Roo, a 157 kilómetros de la capital del estado, Chetumal, y a 233 kilómetros de Cancún. Este destino se encuentra enlazado con las siguientes ciudades: Mérida, Valladolid, Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Chetumal. Felipe Carrillo Puerto representa la identidad cultural del estado. Fundado el 15 de octubre de 1850 con el nombre de Noj Kaj Santa Cruz Balanja Canapocolchec Kaj, posee en su superficie más del 90% de la reserva de la biosfera de Siancán, declarado como Patrimonio de la Humanidad. La base de su economía es la producción agropecuaria, aprovechamiento forestal, pesca y actualmente el turismo alternativo. Felipe Carrillo Puerto cuenta con una población de 75.026 habitantes, de los cuales 37.994 son del sexo masculino y 37.032 habitantes, de los cuales son femeninos. Escudo. En el escudo del municipio se observan símbolos relativos a las diversas actividades económicas que en él se llevan a cabo y al origen maya de la población. En primer término figura la mano de un maya sosteniendo una milpa y un árbol que representa la agricultura y la explotación forestal, las dos actividades más antiguas de la región. En la parte inferior se distingue un tiburón y una industria, que se refiere a la pesca y a la industria. En la parte superior izquierda se observa un glifo que representa al maya, componente nativo de la población que habita actualmente el municipio. El municipio de Felipe Carrillo Puerto debe su nombre al apóstol de la raza de bronce, benemérito de Yucatán, don Felipe Carrillo Puerto, a partir del 1 de agosto de 1934, fecha en que se publica el decreto número 90 del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Yucatán, donde se asentó que el municipio Santa Cruz cambiaba su nombre por el de Felipe Carrillo Puerto, derivado de la desaparición del territorio de Quintana Roo, por decreto del 14 de diciembre de 1931, y su anexión a los estados de Campeche y Yucatán, situación que es corregida el 16 de enero de 1935 con la publicación del decreto constitucional donde se crea nuevamente el territorio federal de Quintana Roo. A la llegada de los españoles, el mundo maya, en el actual territorio del estado, estaba dividido en 4 cacicazgos o provincias que eran de norte a sur: Ecap, Cochuá, Guaymil y Chactemal. En la provincia de Cochuá se encontraban poblaciones actualmente pertenecientes al municipio de Felipe Carrillo Puerto, como son Chuyaché, Polyuc, Campocolché, Chunjujú, Tabí y la capital, que se localizaba en Tijosuco. También en la provincia de Guaymil se conocen poblaciones mayas asentadas en la bahía del Espíritu Santo y lo que hoy es la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Comandados por Francisco de Montejo, en 1544 se conquistó el actual territorio del municipio, quedando sus pobladores sujetos al sistema de encomiendas, con lo cual tuvieron que entregar tributo, servir a los conquistadores y sufrir malos tratos y explotación. Esta situación perduró durante la colonia y la independencia, sin que hubiera ningún beneficio para los indígenas, hasta que el 30 de julio de 1847 se rebelaron en Tepic, comandados por Cecilio Chi, y más tarde por Jacinto Pat y otros líderes mayas, iniciando la guerra de castas que durante más de 80 años mantuvo en pie de guerra a los mayas de la península. Durante este periodo se fundó Santa Cruz, residencia de la Cruz Parlante, que fue un símbolo para integrar a los rebeldes mayas y que operó como la capital de los indígenas, motivo por el cual fue conquistada en varias ocasiones. Después, esta población se convertiría en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, cabecera municipal.
A mediados del siglo XIX, la mayor parte del país estaba habitada por indígenas o campesinos que vivían en condiciones de miseria y explotación. Una de las consecuencias más graves de ese rezago fue la llamada Guerra de Castas, que se desarrolló en el suroriente de la península de Yucatán. La rebelión de los mayas pretendía acabar con el sistema semiesclavista imperante en las haciendas, donde los indígenas arraigados trabajaban a cambio de una choza, un pequeño lote para sus cultivos y un reducido jornal pagado en especie mediante tiendas de raya. Debían pagar impuestos y contribuciones obligatorias a la iglesia por matrimonios, bautizos, misas y defunciones, pero no tenían derechos como ciudadanos ni podían vivir en la blanca ciudad de Mérida. Específicamente la privatización de tierras públicas marcadas como terrenos baldíos, y cuyos beneficiarios eran los hacendados, los militares y los curas, fue la causa de una guerra entre clases sociales. El apelativo de Guerra de Castas le fue dado por los intelectuales y cronistas de la época. Los miles de campesinos mayas que se aliaron con caciques indígenas para enfrentar a los blancos y mestizos que los explotaban, fueron combatidos por las tropas del gobierno federal. El largo y sangriento conflicto en el que murieron 250,000 personas comenzó a mediados de 1847 y se prolongó hasta los primeros años del siglo XX. Personajes ilustres. Francisco May. Nació en No, Santa Cruz, Balagná. Combatió al gobierno mexicano, llegando a ser el principal jefe de los sublevados. Al término de la Guerra de Castas, tuvo gran influencia para integrar los grupos mayas dispersos a través de la comercialización del chicle. Fue gobernador interino del territorio de 1915 a 1916. Recibió por parte del gobierno federal el grado de general. Murió en 1969 en Felipe Carrillo Puerto, en donde fue sepultado. Cecilio Chi. Fue uno de los principales jefes de la Guerra de Castas, que organizó la rebelión en Tepic. Fue asesinado por uno de sus ayudantes. José María Barrera. Mestizo, hijo de español y de india maya. Tuvo gran participación en la fundación de Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. Jacinto Pato. Jefe de la rebelión maya, conocida como Guerra de Castas. Residía en Tijosuco y aceptó el Tratado de Tzucacap con las autoridades gubernamentales, por lo que fue repudiado por Cecilio Chi y más tarde asesinado por otros líderes mayas debido a diferencias en la estrategia de la rebelión. Cronología de hechos históricos. Año 1847. En Tepic se inicia la Guerra de Castas, rebelión de los indígenas mayas provocada por los abusos y explotación de los mestizos y españoles. 1848. José María Barrera establece el culto de la cruz parlante, al trazar 3 cruces en un árbol y con la ayuda de un ventrílocuo enviaba mensajes a los rebeldes para continuar su lucha. Con el paso del tiempo, el lugar se fue poblando para convertirse en Santa Cruz y más tarde en Felipe Carrillo Puerto, la cabecera municipal. 1849. Invasión de Santa Cruz por el coronel Juan María Novelo. 1851. Nueva invasión a Santa Cruz por el coronel Pablo González. 1852. Invasión de Santa Cruz por el general Rómulo Díaz de la Vega. 1860. Invasión de Santa Cruz por el general Pedro Acereto. 1901. Santa Cruz es tomada por el general Ignacio Bravo, cambiando su nombre Santa Cruz de Bravo. 1935. Visita del general Lázaro Cárdenas a Santa Cruz. 1975. Creación del municipio Felipe Carrillo Puerto. Medio físico. Localización. Tiene como coordenadas geográficas extremas al norte
20 grados, al sur 19 grados de latitud norte, al este 87 grados y al oeste 88 grados. Sus colindancias son al norte con el estado de Yucatán y con el municipio de Solidaridad, al este con el Mar Caribe, al sur con el municipio de Otón Pompeyo Blanco y al oeste con el municipio de José María Morelos. El límite sur del municipio está a aproximadamente 70 kilómetros de Chetumal, capital del estado. Extensión. El municipio tiene una extensión de 13.806 kilómetros cuadrados, lo que representa el 27.2% del total del estado. Este municipio es el segundo más grande con respecto a su extensión. Hidrografía. Por la formación del suelo a base de roca caliza permeable, no existen escurrimientos de aguas superficiales. Sin embargo, existen 20 lagunas, entre las cuales destacan por su tamaño las de Chunyaxté, Ocom, Novec, Canab, Copchen, Amtún, Ixmavil, Nocá, Mosquitero, Sac Ayin Petem Tulish Paitoro, Ixcojolit Tzizantún, Cepop y Cocoache. Clima. Cálido subhúmedo con lluvias en verano. La temperatura anual promedio de 25.1 grados Celsius. La precipitación anual promedio es de 1.204.5 milímetros en la estación meteorológica de Carrillo Puerto. Principales ecosistemas. La vegetación en el municipio es principalmente de bosque tropical perennifolio, que incluye un complejo conjunto de asociaciones vegetales, entre las cuales las especies predominantes son el ramón y el zapote. En la costa se presentan el bosque espinoso, que consiste en una serie heterogénea de bosques bajos con un alto porcentaje de componentes espinosos. También predomina en la costa la vegetación acuática y subacuática, en las lagunas salobres y pantanos del litoral. Cohabitan aves, mamíferos y una gran variedad de invertebrados. Algunos representantes son el mono araña, jaguar, tucán, ocofaisán, venado de cola blanca, iguana rayada, cocodrilo, etc. La Reserva de la Biosfera de Siancán se decretó en 1986 con una extensión de 528 kilómetros. Se comprende las dos bahías más importantes en producción pesquera, distintos tipos de selva, marismas, manglares y lagunas tanto de agua dulce como salobre. Subsisten en la reserva una gran variedad de especies de animales y vegetales, incluyendo algunas en riesgo de extinción. En 1996, la UNESCO reconoció esta como Reserva de Patrimonio Mundial. Recursos naturales. Los principales recursos del municipio son la selva con especies de madera preciosas como el cedro y la caoba, y de otras especies tropicales de explotación comercial como el siricote, pucté, guayacán, etc. En el árbol de chicozapote se extrae una resina que es la base para la fabricación del chicle. También se cuenta con recursos pesqueros de especie de escama y mariscos. La tierra para uso agrícola se localiza en manchones dispersos En Felipe Carrillo Puerto se encuentra el Templo de la Cruz Parlante,
que tuvo gran influencia para aglutinar a los mayas rebeldes de la Guerra de Castas, y el edificio del Centro Cultural que data del siglo pasado, actualmente reconstruido. En Tiosuco, Tepic y otras localidades existen vestigios de iglesias y conventos que se remontan a la época colonial. En Chunyaxté existe una importante zona arqueológica junto a la laguna del mismo nombre, que se comunica a través de canales con la costa. Aunque actualmente no son explotadas comercialmente, tienen capacidad turística la costa, que cuenta con playas y arrecifes coralinos y lagunas como Nové y Caná. Museos. El Museo de la Guerra de Castas de Tijosuco, que se localiza en un edificio restaurado del siglo XVIII. En este museo se exhiben piezas arqueológicas de la región, fotografías y documentos de hechos de la Guerra de Castas. El actual Museo Maya en Felipe Carrillo Puerto, llamado Santa Cruz Xbalamná, que contribuye al rescate y conservación de la cultura maya en este municipio. Fiestas, danzas y tradiciones en este municipio. En el mes de mayo se celebra la Santa Cruz y en el mes de enero la fiesta de los 3 Santos Reyes Magos. Entre las danzas tradicionales están el baile de la cabeza de cochino, en el cual una persona mantiene en la cabeza una charola con una cabeza de cerdo cocinada y adornada con papel picado, y las demás personas bailan junto con ella. Otro baile es la cinta, en el cual los bailarines tejen figuras con las cintas multicolores que se desprenden de la punta de un poste de alrededor de 10 metros de largo. También son comunes las jaranas de influencia yucateca, que se bailan en las vaquerías, fiestas populares que se realizan generalmente en honor de los santos patronos. Música. La música tradicional se ejecuta por conjuntos musicales conocidos como el mayapash, formados por violines, tambor de tronco de árbol, caracol, guitarra y armónica. Artesanías. En las localidades de Espichil y Copchén se fabrican artesanías a base de bejuco. En el resto del municipio es común la fabricación de ropa tradicional con bordados a mano como los hipiles. Gastronomía. La comida tradicional tiene como base la utilización de animales silvestres como el jabalí, venado, faisán, etc., preparados en diferentes formas, aunque predomina el pibil, que es el horneado bajo tierra y envuelta la carne con hojas de plátano. Otros guisos se realizan utilizando la chaya, que es una planta cuyas hojas son muy nutritivas. El chile habanero, que es utilizado en muchas salsas. Las comidas a base de semillas de calabaza y el pozole, que es una bebida a base de maíz tierno. Centros turísticos. Zona arqueológica de Chunyaxté, en donde se localizan importantes vestigios prehispánicos de la cultura maya. Además, se tiene el potencial del turismo de aventura en la laguna del mismo nombre y su comunicación a través de canales con la costa del Mar Caribe. Vestigios coloniales en Tepic, Chunjujup y Tijosuco, en donde se pueden apreciar partes de la construcción de un convento e iglesia de la época colonial, y el Museo de la Guerra de Castas, con referencias a la sublevación indígena del siglo pasado.
el santuario de la Cruz Parlante en Felipe Carrillo Puerto, en donde se conserva el sitio de culto de los mayas Cruzop, y que les integró para continuar la rebelión maya del presente siglo. Principales localidades: Chuncujú. En la administración municipal tiene la categoría de alcaldía. Sus principales actividades son la agropecuaria, apícola y forestal. En su cercanía se localiza la principal zona agrícola mecanizada y con riego del municipio, así como corredores frutícolas. Cuenta con un centro de estudios tecnológicos y de servicios, con influencia en las poblaciones al oeste del municipio. Su población es de 4.420 habitantes y su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 60 kilómetros. Tijosuco. En la administración municipal también tiene la categoría de alcaldía, junto con Tepic. Es una localidad representativa de la rebelión maya, conocida como Guerra de Castas. Cuenta con un museo de hecho histórico y una biblioteca situada en un edificio del siglo XVIII. Sus principales actividades son la agropecuaria, frutícola, forestal y la apicultura. Su población es de 4.130 habitantes y su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 75 kilómetros. Señor es una comunidad maya que funciona como centro integrador en el norte del municipio. Sus principales actividades son la agropecuaria, forestal y la apicultura. Su población es de 2.330 habitantes y su distancia aproximada a la cabecera municipal es de 30 kilómetros. Caracterización del ayuntamiento. El ayuntamiento se integra por un presidente municipal, un síndico, 6 regidores electos según el principio de mayoría relativa y 3 regidores electos según el principio de representación proporcional. Se elige un suplente para el síndico y uno para cada regidor. Cronología de los presidentes municipales. Presidente: Sebastián Estrella Pol, 1975-1978. Sebastián II Canul, 1978-1981. Andrés Emilio Oliva Limilla, 1981-1984. Sebastián Estrella Pol, 1984-1987. Benito García Méndez, 1989-1990. Sustituto: Eladio Ucchán, 1990-1993. Fernando Serrano Trujillo, 1993-1996. María Eduardo Chuga Aguilar, 1996-1999. Pedro Ezequiel Cruz Quintal, 1999-2002. Francisco Javier Novel Ordóñez, 2002-2015. Wilber Eliseo Bainadame, 2005-2008. Valfred Giovanni Quezquén, 2008-2011. Sebastián Ucllam, 2011-2015. Y el actual Gabriel Carballo Tadeo. Influencia del contexto en la educación primaria. Como sabemos, el contexto influye mucho en la educación, en la que ésta se desarrolla, ya que parte de las características y las necesidades a cubrir que los niños presentan dentro y fuera del aula. Se pretende que en dicha comunidad
los niños desarrollen sus conocimientos de acuerdo a la lengua que hablen. El contexto, por parte, también influye mucho, ya que al momento de impartir las clases, tienes que acoplarte y crear ambientes propicios al lugar o al contexto, para así facilitar el aprendizaje del niño en el salón de clases. Importancia del conocimiento del contexto en el trabajo docente. La educación de Felipe Carrillo Puerto. La historia de la educación inició en 1903 cuando el gobierno federal inauguró el servicio de instrucción primaria con 3 escuelas, las cuales fueron instaladas en Santa Cruz de Bravo, hoy Felipe Carrillo Puerto, entonces capital del territorio. El nivel inicial de educación, asistencia y educación a los niños de 45 días a 5 años 11 meses, inició en septiembre de 1981 en 2 modalidades, escolarizado y no escolarizado. El nivel inicial escolarizado es impartido en los Centros de Desarrollo Infantil, CENDI, entre modalidades lactante, maternal y preescolar, y el no escolarizado a través de padres de familia y miembros de la comunidad en su conjunto. En esta modalidad han sido beneficiados niños de los municipios Ontó Pompeyo Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas. Educación indígena. Las misiones culturales desde la década de 1940 representaron el primer punto de la educación indígena en Quintana Roo. Los maestros fueron elementos muy importantes en la educación indígena y la integración de la zona maya. Entre 1964 y 1970 se consolidó el papel educativo del promotor bilingüe. El primer director regional de educación indígena para Quintana Roo fue el profesor Desiderio Ortegón Cauich. El sector educativo se ocupa de la educación indígena en 3 niveles, inicial, preescolar y primaria. En educación inicial, los objetivos principales fueron capacitar a las mujeres indígenas para lograr su participación en actividades productivas y educativas, a través de educación no formal y procurar la atención del lactante. En 1979, inició el nivel de preescolar bilingüe con su programa de castellanización de niños indígenas monolingües de 5 a 6 años, sin detrimento de sus particularidades culturales y lingüísticas. La educación primaria bilingüe bicultural tiene como tarea primordial la alfabetización y castellanización de niños indígenas monolingües. Bienvenido a un viaje al pasado. El punto de origen de una de las civilizaciones más ancestrales y enigmáticas del mundo, el Caribe mexicano. Descubre la historia, vive sus leyendas, donde la magia sucede rodeada de tradiciones. Un lugar donde hay mucho más por descubrir. Quintana Roo es el estado ubicado en el extremo oeste de México y ocupa la porción oriental de la península de Yucatán. La zona maya está conformada por diversas comunidades de la región central. Aquí es donde la historia y las leyendas se cruzan. Aquí, la magia y la cultura rodean cada rincón y a cada uno de sus habitantes. Esta es la ventana que descubre la identidad del verdadero Caribe mexicano. A lo largo de diversas rutas, la zona maya nos revela un México atemporal que todavía encierra toda la historia de acontecimientos mayas de gran trascendencia como la Guerra de Castas y los sucesos del último bastión de la resistencia maya. La zona maya se enriquece con el testimonio y las anécdotas de sus antiguos pobladores y las tradiciones que hoy sus habitantes resguardan como el importante legado de sus antepasados. Una raza auténtica, orgullosa y guerrera que ha sabido mantener desde hace 2 siglos la herencia de su cultura maya. Esta es la puerta al corazón de una raza milenaria llena de tradiciones y costumbres perdidas en el tiempo. Lugares únicos que nos invitan a conocer sus secretos de la mano de sus habitantes.
Además, la zona maya abarca la reserva de la biosfera, 500.000 hectáreas de ecosistemas tropicales que poseen una porción de la barrera arrecifal mesoamericana, la segunda más grande del mundo. Hogar de más de 800 especies de plantas y hábitat de 360 especies de aves y otros animales. Un lugar místico, imponente y lleno de leyendas, situado en el corazón de la selva. Una invitación a todo aquel viajero dispuesto a sumergirse en la aventura, una experiencia única y un encuentro inolvidable con la naturaleza. La zona maya es el principio de todo, el punto de partida, donde la magia sucede rodeada de tradiciones, leyendas y secretos. Donde el pasado se mezcla con la exuberante belleza de un Caribe mexicano desconocido, pero que a partir de ahora abre sus puertas y su corazón para ser explorado como ningún otro lugar de México. La zona maya del Caribe mexicano, un lugar donde hay mucho más por descubrir.